¿Por qué César Hildebrand criticó tan duramente Speed? ¿Qué significa esta amarga crítica? ¿Por qué las personas dejan de entender a los jóvenes cuando envejecen? Quédate hasta el final para saberlo. César Hildebrand, quien probablemente sea uno de los pocos periodistas con capacidad crítica que queda en el país, con su vasta trayectoria como periodista incisivo y crítico, es una de las voces más influyentes en el análisis político y cultural en el Perú. En un directo en su canal de YouTube se refirió a la llegada de Speed a Lima, evento que ya hemos analizado aquí por si quieres verlo. Hildebrand dijo lo siguiente, cito, "Y vino Speed, el gran baboso internacional, uno de los idiotas con más seguidores del mundo, un tipo que se ha hecho millonario diciendo estupideces, haciendo estupideces, y que efectivamente es el típico ejemplo de lo que somos a nivel planetario, miles de millones de monos en una jungla de internautas, moviendo los pulgares y entreteniéndonos con la basura que otros deciden que debemos ver. Así que vino Speed, y por supuesto el alcalde de Lima lo trató como huésped ilustre, le dio las llaves de la ciudad, y los comentaristas de la prensa hablaron de Speed, y claro, la decadencia es así. Yo estoy muy entretenido con esto, con este espectáculo crepuscular, rendirle culto a un imbécil que tiene éxito. Eso se llama la posmodernidad". Ciertamente son muy duras las palabras de Hildebrand contra el muchacho Darren Watkins Jr., mejor conocido como Speed. Empecemos esta reflexión mencionando que lo que Hildebrand considera que es un idiota, eso siempre ha existido. Idiotas siempre han existido. La humanidad no es para nada una concentración de sapiencia. Por el contrario, solo tenemos que ver las cosas que a nosotros mismos nos parecían graciosas cuando éramos más jóvenes. Por ejemplo, la generación D o que antecedió a Hildebrand se divertía viendo Risas y Salsa. Otros veían Augusto Ferrando, otros veían JB Noticias, otros como yo se divertían viendo Jackass, y luego vinieron ídolos como El Bananero, y ahora este tipo de contenidos IRL a lo Speed. Así como en Estados Unidos la gente se entretenía con Jerry Springer o Howard Stern, figuras polémicas que para algunos representaban la decadencia cultural. Cada país siempre ha tenido sus propios íconos de lo absurdo. ¿Qué quiero decir con esto? Que este tipo de entretenimiento, porque esa es la palabra, entretenimiento, siempre han existido y siempre van a existir. Por ejemplo, y siguiendo esta idea de que cada generación ha tenido sus propios referentes de entretenimiento absurdo, desde Risas y Salsa hasta Jackass, por ejemplo, en su momento figuras como Charlie Chaplin o los hermanos Marx fueron vistos por ciertos críticos culturales como payasos sin sustancia, cuando en realidad su trabajo era una forma de humor que respondía a las condiciones socioculturales de su época. Esto muestra que la idiotez que menciona Hildebrand es un juicio relativo, dependiente de las expectativas culturales de cada generación. Por supuesto que Hildebrand puede estar usando la palabra idiota en su acepción griega primigenia, la cual dice que un idiota es alguien que se desentiende de la vida pública y de la política. Para los griegos, mantenerse al margen de la vida pública era un signo de ignorancia, de falta de educación, de desinformación y de abandono del saber. Quien no contribuía en los debates era considerado no como falto de ambición, sino como absolutamente inútil. Ahora me voy a apoyar y quizás voy a abusar un poco del criterio de inconmensurabilidad de Thomas Kuhn. Esto tiene que ver más con el campo de la ciencia. Para Kuhn, distintos paradigmas científicos son inconmensurables porque operan con distintos lenguajes, supuestos y marcos epistemológicos que impiden su comparación directa. Podemos extrapolar esto a la cultura y decir que Hildebrand y la audiencia de Speed viven en universos simbólicos diferentes, cada uno con sus propios criterios de validación y significado. Piénsenlo así, es como si dos personas discutieran sobre cuál es el mejor arte, uno hablando de pintura renacentista y el otro de pintura abstracta. Aunque ambos hablen de arte, sus criterios son tan distintos que no hay un punto de comparación real. Hildebrand, como hemos visto antes, pertenece a un paradigma donde el éxito mediático debía estar ligado a cierto mérito intelectual, a la densidad del contenido, a una alta cultura dentro de lo que Bourdieu llamaría el campo cultural tradicional. Posiblemente para Hildebrand, la validación popular solamente puede sustentarse en el mérito y la capacidad intelectual. Ya hemos hablado en el video de la Chilihuachana que esto de alta cultura contra baja cultura o cultura popular es una gran tontería que se reproduce en las élites para denostar las manifestaciones populares y catalogarlas como algo que no es cultura. Por otro lado, Speed, en cambio, pertenece a un paradigma totalmente distinto, donde lo que importa es la performatividad, la hiperconectividad.
y la inmediatez, no la profundidad reflexiva. Lo que Hildebrandt llama idiotez es en realidad un código distinto de significado dentro de la cultura digital contemporánea, uno que él no puede leer ni comprender correctamente porque su marco de referencia ya no es compatible con la lógica de esta nueva esfera, con la lógica de esta nueva era. Yo me acuerdo de que hace años Hildebrandt se negaba a realizar en vivos o streams y solamente tenemos que verlo ahora. Siguiendo esta línea, solamente podríamos argumentar que Hildebrandt no es simplemente un crítico de Speed, sino que está expresando su desconcierto frente a un cambio de paradigma cultural. La crítica de Hildebrandt en realidad no es solamente contra Speed, sino contra la sensación de que el mundo que él conocía ha sido sustituido por otro en el que las reglas del juego han cambiado por completo. Se podría aludir fácilmente que la brecha generacional entre Hildebrandt y las juventudes que critica está tan lejos como de aquí a Marte, pero no necesariamente tiene que ver con si uno es viejo o no viejo para entender este tipo de fenómenos como Speed. Por ejemplo, yo, que ya tengo mis años, Zoe y Bios, puedo entender este tipo de fenómenos porque mi dieta de lectura abarca todos los temas de las humanidades. En cambio, Hildebrandt, y con esto no pretendo compararme con él porque es un hombre demasiado extraordinario y yo un simple anónimo, él, por lo que hemos visto en sus en vivos donde comenta libros, está en constante lectura y relectura de libros del siglo pasado. Solamente un par de veces he visto que ha leído autores contemporáneos, pero el resto es lectura del siglo pasado. Y eso no está mal, pero la brecha generacional que les comento no es solo cuestión de edad, sino de infraestructura cognitiva. Las generaciones más jóvenes han crecido dentro de un ecosistema digital que no necesariamente se legitima dentro de los marcos de la vieja cultura ilustrada. Y esto es algo que he podido detectar en la mayoría de las personas viejas que he conocido. A los viejos ya no les importa analizar el presente con los criterios teóricos del presente o con un marco referencial que se siga de preceptos que tienen un asidero con la realidad empírica que se está investigando. Si conectamos esto con una crítica de metarrelatos, podríamos decir que el gran metarrelato de la cultura del mérito intelectual, de la cual supongo viene Hildebrandt, se está disolviendo frente a un nuevo sistema de producción de sentido, donde lo relevante no es la verdad o la profundidad, sino la capacidad de generar interacción en tiempo real. Esto es algo que Hildebrandt no puede aceptar porque para él la legitimidad cultural sigue pasando por la capacidad de aportar conocimiento a la sociedad. En ese sentido, el contenido de Speed no tiene que ser significativo ni inteligente, solo tiene que generar reacciones, clics y vinculaciones para alimentar un sistema de acumulación de capital. Su valor se mide en métricas cuantificables, no en calidad. Esto es algo que los streamers saben perfectamente por una aprehensión de la realidad desde un punto de vista y reflexión ingenua. Por eso, fenómenos virales como Hablando Huevadas son tan exitosos porque primero se apoyan en un público masivo que los entiende y valida, y segundo porque su contenido no te ofrece explícitamente calidad cultural, sino que ha sido diseñado para entretener. Su valor no se basa en la calidad inherente, sino en su capacidad para enganchar y entretener a la gente. Esto es una muestra del triunfo de la racionalidad instrumental sobre la racionalidad comunicativa. En lugar de un discurso público donde los ciudadanos deliberen sobre temas de importancia, como digamos en las antiguas ágoras griegas o en los cafés parisinos del siglo XX, lo que tenemos ahora es un sistema donde lo que importa es la eficacia del contenido para generar consumo. Así, Speed, Hablando Huevadas, Cristo Rata y cuanto streamer haya en internet no solo son, en palabras de Hildebrandt, grandes babosos o idiotas con seguidores, sino productos altamente eficientes dentro de la lógica del mercado digital. Y eso no está mal o no está atado a las consideraciones morales subjetivas, es simplemente entretenimiento. Los jóvenes no siguen este tipo de contenidos porque sean estúpidos, idiotas o babosos, sino porque buscan experiencias compartidas, rituales digitales de pertenencia y espacios donde lo absurdo se convierte en forma de cohesión social. Ahora, el por qué los jóvenes insisten en consumir a diario este tipo de contenidos, esto ya es otro tema que yo personalmente considero tiene que ver con un mundo donde las exigencias de productividad y autoexplotación han agotado a los individuos y el entretenimiento vacuo, vacío, se ha convertido en una forma de escape. No es que las masas hayan sido engañadas para seguir a Speed, es que en una sociedad marcada por la fatiga existencial, lo absurdo se vuelve terapéutico. En ese sentido, se podría decir que Hildebrandt
Hildebrandt está atrapado en la inconmensurabilidad de su paradigma. No puede entender a Speed porque su marco conceptual ya no tiene las herramientas para analizar fenómenos que operan con lógicas completamente distintas. En su frustración, reduce este fenómeno a un síntoma de decadencia, cuando en realidad es una transformación estructural en la forma en que se produce y consume cultura. Hildebrandt usa la palabra decadencia, pero ¿realmente se puede hablar de decadencia por la popularidad de Speed? Yo diría que lo que ocurre aquí no es una decadencia cultural, sino una mutación en los valores de lo que se considera entretenimiento válido. La élite cultural tradicional ve la viralidad de Speed como una amenaza a la seriedad de la cultura, pero esto es un cambio en el ecosistema de los medios más que un declive absoluto. Es lo mismo que pasó cuando la televisión reemplazó a la radio o cuando el cine desplazó al teatro como entretenimiento de masas. Las personas envejecemos muy rápido. La vejez es un fenómeno natural. Muchos de ustedes me tiraron hate cuando dije esto en el video de la Chiliguachana. ¿Qué pensaría el viejecito de Negri de la Chiliguachana? ¿Qué pensaría Salazar Bondi? ¿Qué pensarían los cárcamos críticos culturales nacidos en el otro siglo y que no pueden ni podrían entender cómo funcionan las manifestaciones culturales en el siglo XXI? Creo que fui un poco rudo en ese párrafo, pero lo que quiero que entiendan ahora es que a medida que las personas envejecen, sus estructuras de referencia dejan de actualizarse con la misma rapidez. Por eso yo en la universidad discutía constantemente con los docentes catedráticos porque consideraba que ellos ya no estaban a la altura de poseer una cátedra universitaria, especialmente cuando su marco de referencia para instruir a las nuevas generaciones no conoció nunca la caída del muro de Berlín o el paso al nuevo milenio. Hildebrandt menciona la posmodernidad, pero lo usa como una especie de insulto. De hecho, ahora ya no se habla de posmodernidad, ese es un término de los años 70 del siglo pasado. Ahora hablamos de hipermodernidad, el estadio siguiente de la posmodernidad o el término que use cada investigador para dar su lectura de la sociedad. Speed es una figura relevante no porque imponga un discurso universal, sino porque representa una forma de entretenimiento que resuena con millones de personas en sus propios términos. Hildebrandt menciona la decadencia, pero decir que el mundo está en decadencia es de hace más de 100 años. Solamente recordemos el libro La decadencia de Occidente, de Oswald Spengler, cuando este alemán proclamó que la cultura occidental se encontraba en su etapa final, es decir, la decadencia. Hablar de decadencia implica que hubo un mejor momento, una edad dorada de la cultura, pero ¿cuándo fue eso exactamente? Cada generación ha tenido su versión del apocalipsis cultural. Quizás el problema no sea la decadencia, sino la incapacidad de entender que la cultura es y siempre ha sido un organismo en constante mutación. Pero la pregunta es, ¿realmente estamos en decadencia o solo estamos viviendo una nueva forma de entretenimiento que no se mide con los criterios de antes? ¿Quién decide qué es válido y que no? Porque al final el mundo sigue girando con o sin la aprobación de quienes no logran adaptarse. Hildebrandt no es el único que se siente desconcertado por estos cambios. Muchas personas mayores han visto y comentado alguna vez en algún contenido viral del momento y genuinamente se han preguntado ¿cómo llegamos aquí? ¿Qué es esta M? Pero en lugar de verlo como una señal de decadencia, tal vez debamos verlo como una invitación a entender que los procesos culturales no son estáticos, sino que están en constante cambio. Hasta la próxima. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.